Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. Alto ahí. ¿Están listos para la verdad que nadie se atreve a decir en el universo de la farándula televisiva? Porque hoy vamos a desmantelar una comparación que es tan inevitable como injusta, una que está hirviendo en redes sociales y que tiene a los fans al borde del colapso emocional. Estamos hablando, por supuesto, del regreso de Sandokan, y sí, de la sombra monumental que proyecta la versión de 1976 sobre la nueva interpretación de Can Yaman. Pero aquí les pregunto, sin rodeos, ¿comparar el Sandokan de Can Yaman con el de Kabir Bedi es un error garrafal? Yo les digo, sin miedo a equivocarme, que sí, y les voy a explicar por qué. Desde que se olió en el aire el aroma a remake, esa fragancia de naftalina mezclada con la promesa de algo nuevo, la reacción ha sido unánime, escepticismo puro. Y es totalmente comprensible. Revivir un clásico de culto como el drama dirigido por Sergio Sollima, que en 1976 no fue solo una serie, sino un auténtico terremoto cultural en la televisión italiana, es una tarea que raya en lo imposible. Aquella producción no era una simple historia de aventuras, fue una de las producciones más ambiciosas y visualmente impactantes de su época, algo que rompió el molde de lo que el público televisivo esperaba. Sandokan se grabó a fuego en el imaginario colectivo como un mito. Así que, cuando Lux Vide anunció su nueva versión, el mundo del showbiz se polarizó. Por un lado, la facción de los puristas que clamaban, Sandokan no se toca, y por el otro, los visionarios que recibían con los brazos abiertos la idea de una nueva lectura. Pero la mecha realmente se encendió cuando vimos las primeras imágenes. Las críticas de quienes crecimos con la versión de Sollima son casi un eco. Este Sandokan no es mi Sandokan. Can Yaman no es Kabir Bedi. Y es cierto, son diferentes. Y eso es precisamente lo correcto. Intentar medir ambas versiones con la misma vara es un ejercicio de nostalgia que ignora completamente la evolución del medio y del mundo. Kabir Bedi se convirtió en el rostro inconfundible de Sandokan en un contexto televisivo radicalmente distinto. En 1976, la serie de Rai era casi una telenovela de aventura épica, una superproducción que tomó años y que, con los recursos limitados de la época, logró un impacto visual blockbuster. Sollima, con esa visión de genio, insistió en rodar en localizaciones reales, en India, Malasia, Tailandia, buscando una autenticidad asombrosa para el espectador de los 70, que no estaba acostumbrado a ese nivel de exotismo y escala. Su magnificencia radicaba en lo inusual, en lo revolucionario que era para la caja tonta de aquel entonces. Ahora, saltemos al presente, al Sandokan de hoy, que navega en aguas completamente diferentes. La tecnología, el lenguaje audiovisual y las posibilidades de producción son infinitas. Claro, también hay rodajes en escenarios naturales, pero esta nueva versión de Can Yaman no teme usar técnicas ultramodernas como la producción virtual, esos gigantescos muros LED que recrean mares, islas y junglas en un instante. Para el público actual, esto ya no es un efecto revolucionario. Estamos saturados de ese tipo de visuals cinemáticos. El impacto ya no es el de 1976, pero eso no significa que el valor sea menor. Es una narrativa más detallada, más pulida y armonizada con la evolución del cine contemporáneo. La nueva serie no intenta copiar el pasado, busca un camino moderno para contar la historia del tigre de Montparnasse. Y ahí está la clave, es una nueva visión. Pero hablemos del corazón del drama, del discurso interpretativo. Seamos honestos, Kabir Bedi marcó un punto de no retorno en nuestra memoria televisiva. Su Sandokan no fue solo una interpretación, fue la encarnación de un antihéroe apasionado, un pirata guiado por un código moral inquebrantable, ferozmente leal a su gente y a su idea de justicia. Por eso, su legado es intocable. Su Sandokan fue un símbolo. Y el nuevo Sandokan, con mucha inteligencia, no está intentando usurpar ese trono. Can Yaman lo ha dicho hasta el cansancio en entrevistas y en sus redes.
No busca imitar, no quiere vivir a la sombra de Kabir Bedi, porque sabe perfectamente que no hay campo de batalla posible para esa comparación. Yaman se mueve en otra era, en otro idioma narrativo y con demandas dramáticas diferentes. Si el Sandokan de Bedi, junto con Sojima, tomó una figura literaria ya potente y la convirtió en un fenómeno cultural, un evento televisivo que hablaba de libertad, anticolonialismo y resistencia con una intensidad casi punk para los 70, el Sandokan de Yaman tiene el desafío de sostener ese legado en un mundo donde la historia ya fue contada, analizada y revivida durante casi 50 años. Su espacio debe ser creado a pulso. La serie actual comienza con Sandokan como un joven que aún no es plenamente consciente de su identidad, narrando su génesis, su evolución, su descubrimiento del título principesco y del alma de tigre. Mientras que el Sandokan original avanzaba con una dirección clara, impulsado por su amor por Mariana y una imaginería romántica y exótica poderosa, el de Kan Yaman aborda los mismos temas: la opresión, la familia, la identidad, pero con un toque moderno y un ritmo más ágil y contemporáneo, más cercano a lo que el público de streaming espera. Es un personaje multifacético que, si bien no tiene la misión de traer una novedad absoluta, porque eso es casi imposible hoy, si busca adaptar esos temas universales a nuestro lenguaje, a nuestra velocidad y a nuestra imaginación saturada de contenido. Puede que sea menos original, en el sentido de ser un debut absoluto, pero no es menos valioso. Simplemente, está dirigido a un público de 2025 que vive en un contexto narrativo totalmente diferente. Por lo tanto, el nuevo Sandokan debe ser juzgado no por lo que repite, sino por cómo elige explorar esos temas con una sensibilidad actual. Dejemos de lado la nostalgia, miremos la pantalla con ojos nuevos, y tal vez, solo tal vez, descubramos una aventura igual de apasionante. Y es que, amigos, si nos ponemos a indagar en la mente del espectador, la cosa es muy clara. El Sandokan de Kabir Bedi nos dio la primera impresión, la huella imborrable. Era un hombre con una presencia abrumadora, con esa mirada feroz que te traspasaba la pantalla, con un aura de nobleza salvaje que te hacía creer que de verdad había príncipes orientales convertidos en piratas justicieros. La química con Mariana, la perla de Labuan, era puro fuego romántico, ese amor prohibido que encendió la imaginación de toda Europa. Era la época. Eran los años 70, y ese tipo de historias exóticas, tan bien contadas y producidas, eran un billete directo a la fantasía. Fue un flechazo colectivo. Pero, ¿qué pasa hoy con Kan Yaman? Pues que él lo tiene mucho más complicado. Kan Yaman no está interpretando solo a Sandokan, está interpretando al legado de Sandokan. Y eso es un peso brutal. Lo que estamos viendo es, como decíamos, un Sandokan en su génesis, menos pulido, más joven, más vulnerable en su búsqueda de identidad, lo que le da un matiz mucho más de drama personal que de simple acción épica. No es el pirata invencible que ya conocemos, es el joven que se está convirtiendo en el tigre de Malasia. Esta elección narrativa, lejos de ser una debilidad, es un acto de valentía. Muestra a un héroe que tiene que ganarse su título, que no nace con el puesto, y eso conecta con una audiencia moderna que valora el viaje de autodescubrimiento. Es el coming of age de un mito. Y aquí viene el chisme jugoso, la verdad que se cuece entre bambalinas. Kan Yaman, además de someterse a esa transformación física bestial, 6 meses de entrenamiento y clases de esgrima, sabe perfectamente que su público objetivo no son solo los nostálgicos. Sus fans lo adoran por su carisma, por sus papeles románticos en las series turcas, y este proyecto es su salto a la arena internacional, su manera de demostrar que es más que un galán. Él no tiene que replicar la intensidad épica de 1976, tiene que ofrecer la intensidad dramática de 2025. Una intensidad que se apoya en diálogos más rápidos, en una producción visual que usa la tecnología para que no parezca solo un decorado, sino un mundo inmersivo. El uso de esos muros LED no es solo un capricho, es una herramienta para dotar a la serie de esa textura cinematográfica que la audiencia de plataformas exige. Así que, la próxima vez que escuchen a alguien decir que el viejo Sandokan era mejor, asientan con la cabeza, sonrían y expliquen con calma. Claro que lo fue, para su tiempo. Fue revolucionario.
Pero el Sandokan de Kan-Yaman tiene otra misión. Ser relevante ahora, adaptar la leyenda a un idioma que hable de tú a tú con los jóvenes, que les haga sentir la opresión, la aventura, la lealtad y el amor con la estética y el ritmo que consumen hoy. ¿Ha perdido un poco de aquella pureza mítica? Quizás. Pero ha ganado en accesibilidad y en una narrativa que se siente más cercana, más de carne y hueso. Dejemos de compararlos como si fueran dos copias en el mismo examen. Son dos obras de arte que viven en dos galerías distintas. Y ambas merecen nuestro respeto. A disfrutar la nueva aventura. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que te avisen cuando suba nuevos vídeos. Dale a me gusta y comenta mis vídeos.